Muy buenas noches, queridos espectadores. Mi nombre es Melissa Alquez Morante. Soy de la carrera de Derecho y pertenezco a la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy en día voy a mostrar un tema muy interesante que habla sobre la violencia digital de género que pertenece al práctico 1 de mi propia carrera. Quisiera empezar este apartado con una pequeña introducción. A lo largo de los años, en el desarrollo de las nuevas tecnologías, se han ido implementando un acceso inmediato con otras personas alrededor del mundo. Y esto no ocurrió de la noche a la mañana, sino que suscitó una serie de eventos para que estos llegaran a poder lograrse. Empezando por ello este apartado, quisiera hablar sobre el origen de esto, el origen de qué es el Internet, sabiendo que este no fue creado con fines maliciosos o con fines de hacer daño al ser humano, sino más bien fue creado para mejorar nuestro estilo de vida. El problema aquí yace en el mal uso que se le ha dado a este y lo que se hace con esta herramienta tan sencilla de usar, pero que al mismo tiempo puede hacer mucho daño si no se usa con la debida precaución y con el debido uso de las medidas. Ahora bien, quisiera hacer una pequeña pregunta. ¿Qué es el Internet? Muchas veces nosotros lo utilizamos, pero no sabemos qué realmente es o de dónde viene. Lo que podemos entender hoy día es que es un conjunto de redes de comunicación que están conectadas mediante protocolos TCP/IP o TCP/IP. Ahora, ¿dónde yace el problema del Internet? ¿Cuándo este se hace un problema? Si sabemos que esto fue para si sabemos que hay muchas ventajas de él, como poder conectarnos con personas de otros países, a diferentes horarios, o poder incluso tener mucha información al alcance de nuestros dedos o de nuestras manos a unos pocos clics. Como podemos ver en el diagrama, los efectos que más resaltan en el Internet son positivos que negativos, como los que acabo de describir, ¿no? Existen problemas subyacentes, por lo que es importante el uso del Internet, ya que nos permite tener el alcance de la información con unos pocos clics de distancia. Todos podemos hacer investigaciones. De hecho, este video fue hecho por medio del Internet, por medio de la tecnología. El mal uso de la tecnología hace que se desprendan cosas como la violencia digital, y con esto queda demostrado que el mal uso de la tecnología hace inútil esta herramienta. Vamos a hablar sobre definiciones generales sobre este tema. ¿Qué es la violencia digital de género? No existe en sí una definición exacta, pues muchos filósofos y muchos quizás pensadores tienen un tipo de definiciones como que propias, ¿no? Pero entre todos los conceptos que he podido hallar, yo creo que este es el más acertado, y este es un tipo de accionar discriminatorio de acoso, de abuso a través de redes sociales o por medio de correos electrónicos. Esta definición me gustó porque el Telégrafo y se lo dijo en el año 2022, o sea, este año, y obviamente es importante tener un tipo de definición para poder saber de dónde partir. La violencia digital, por desgracia, va en aumento, no va decreciendo. Cada día los casos van haciéndose más obvios, más vistosos. Entonces es ahora que se tiene que intentar tomar las medidas respectivas para que eh, para poder tratar de hacer un tipo de contingencia. La violencia digital se va ramificando en diferentes tipos, como el ciberacoso, el grooming, el phishing, entre otros tipos. Es por ello que los más vulnerables son los jóvenes, y esto, siendo un grupo de atención prioritaria, es el que debemos de darle las ayudas necesarias, darles las herramientas para que ellos sepan qué hacer cuando se ven en este tipo de situaciones. Derechos digitales reconocidos en Ecuador de acuerdo con la violencia digital de género. Tenemos así la Constitución, sabiendo que es nuestra Carta Magna, pero hoy vamos a profundizar un poquito más de eso. Tenemos el Código Orgánico Integral Penal y tenemos la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La Constitución. Si bien nuestra Carta Magna y nuestra guía, por así decirlo, de derechos que nosotros tenemos como ecuatorianos, tenemos el nadie puede ser discriminado, no existe ley arriba de esta, que significa que arriba de la Constitución no hay nada más. Entonces, si esto nos brindan estos derechos, la Constitución, es porque hay que hacerles caso. Sabemos que es innato en nosotros. Todas las personas también son iguales.
Artículo 16 de la Constitución. Todos los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. Derechos de libertad, que estos incluyen la integridad física, psíquica, moral y sexual. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir y eliminará y sancionará todo tipo de violencia. Ahora bien, tenemos el Código Orgánico Penal, que es sabemos que el Código Orgánico Penal es sancionador. Este sanciona el mal accionar. Entonces, ¿qué artículos nosotros podemos usar si vemos que se están siendo vulnerados nuestros derechos? Artículo 116 nos habla del acoso sexual, en donde se nos explica qué es acoso, cuántos años se tiene que dar a la persona si abusa de alguien de manera de acoso. Contacto con finalidad sexual con menores de 18 años, artículo 154.2, el literal número 2. Asimismo, nos explica y nos dice el accionar punible hacia este tipo de accionar, ¿no? Valga la redundancia. Y acoso académico, 145.3, también nos habla sobre el acoso que pueden sufrir los jóvenes hoy en día por medio de quizás, más que todo esto hacia los jóvenes, sobre un mayor que es subordinado de un menor. Ahora, la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar violencia contra las mujeres. Vamos a hablar sobre la violencia psicológica y la violencia sexual digital. Violencia psicológica. Se reconoce como violencia psicológica a la que está asociada con comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar. Violencia sexual digital es toda acción que implique principalmente la vulneración o restricción de derechos a la intimidad, realizada contra las mujeres en el entorno digital. Esto es digital, por eso vemos que este artículo de lo que se habla es directamente hacia los acosos digitales, a través de cualquier uso de la tecnología, de la información y comunicación. Problemáticas, causas y efectos. Al momento de ahora es el punto donde se ha estado más grave, o donde se ha visto el punto pico más grave sobre el acoso y estos tipos de violencia, por los que no tenemos que ver nosotros en la urgencia para poder hacer algo, tratar de ir resolviendo este tipo de problemáticas, sabiendo que así nuestros jóvenes son los principales afectados de esto. Asimismo, se han ido desarrollando problemas psicológicos en las personas abusadas. No es que es algo de tratar así nomás. Sí se ha visto una reacción a esta acción negativa. Los jóvenes llegan a tener depresión, a sufrir insomnio incluso, porque obviamente estos al ser vulnerables es más fácil dejarse engañar. Medidas por el Estado para solventar dichas problemáticas. El problema no solo radica en el accionar del acosador y su accionar violento hacia la víctima o jóvenes, sino las consecuencias que este deja, como estaba yo comentando. El Estado, mediante sus entidades gubernamentales como Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Secretaría de Derechos Humanos, entre otros, se han unido para poder brindar una seguridad de tener un internet que sea de provecho para todos sin distinción. Voy a hablar entonces aquí de mis conclusiones. Como personas a cargo de las generaciones venideras, tenemos que estar conscientes que este tipo de actividades realizan nuestros jóvenes en nuestra ausencia. O sea, qué tipo de actividades estos realizan en nuestra ausencia para poder así evidenciar cuándo es que este tipo de personas acosadoras tienen este mal accionar y quizás así comenzar a hacer perfiles. A pesar de que tenemos ya medidas para tratar de resolver estos problemas, como la Constitución y como hemos visto en el Código Orgánico Penal, y hay otros tipos de leyes, se puede saber y se puede ver que aún existe esta problemática. Esta problemática sigue vigente. Debería para mí haber más leyes en el ámbito penal que hagan que se sancione este tipo de actuar al acosador. Quizás esto ayude a que haya una prevención. Quizás el acosador, al ver que existe una represalia en contra de él y que esto es punible, hay un tipo de prevención. Diga, ok, no lo voy a hacer porque me van a hacer esto. Es lo que opinaría yo. Que no solo las leyes las que se crean, sino que haya normas con más claridad de palabra y con más tino de sancionar al delito. Ya sabemos que, bueno, sabemos que para que un delito sea punible tiene que tener ciertas, tiene que estar bien, con mucha claridad en la ley. El accionar tiene que ser exacto y puede obviamente haber bifurcaciones y quizás con eso el acosador o la persona que está siendo juzgada se vea en la libertad de quizás por eso
abrirse y no poder vincularse al mar accional que él realizó. Se necesita que haya anualmente investigaciones sobre cómo va evolucionando, porque esto no es algo que se quede estático, esto va evolucionando. Este tipo de delitos y acosos digitales van evolucionando y como avanza la tecnología, hay que irse también actualizando. Esto es todo por hoy. Si tienen cualquier duda o pregunta, dejan en las cajitas de comentarios. Muchas gracias.